Hola queridos, ¿cómo están? Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estás en Step One, en la Online World Church, una iglesia sin fronteras, una iglesia cuyo objetivo es llevar la palabra de Dios a tu hogar, para que puedas comprender cómo hacer de tu hogar, de tu casa, un lugar de adoración a Dios, la iglesia del Señor. Después de todo, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, el pueblo elegido de Dios, y donde quiera que 2 o 3 se reúnan en su presencia, Él se hace presente. Aunque sea por internet, aunque sea a distancia, podemos glorificar el nombre del Señor y traer su presencia para que Él se haga presente en nuestro hogar. No podemos dejar de recordar la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila, en la casa de Apia y Ágapo, y también la iglesia primitiva que se reunía en sus casas, en los hogares, donde las personas celebraban sus cultos en casa. Traer la presencia de Dios al interior de su hogar es establecer principios bíblicos, apoyando los principios familiares, contribuyendo al crecimiento de la madurez espiritual de la familia, del hogar, de la casa, entre padres e hijos, hijos y padres. Es muy importante tener este entendimiento. La Online World Church es una iglesia sin fronteras, una iglesia cuyo objetivo es difundir el mensaje de Dios a todos los pueblos, todas las lenguas y todas las naciones. Hoy en día tenemos miembros en Japón, en los Estados Unidos de América, en Chile, en Argentina, en Paraguay, Angola, Portugal, Francia y otros países. A donde llega Internet, el mensaje se está llevando a diversas tribus, a diversos pueblos. Luego nos expandiremos para llegar a los indios, llegar a todos los pueblos de la tierra, a fin de que el Evangelio sea ministrado en la vida de miles, cientos, decenas de personas. Esas son las cartas. Si miramos al pasado, podemos simbolizar las cartas del apóstol Pablo, llevadas a las iglesias de Asia Menor y Mayor, las cartas transmitidas y transportadas por barcos, por palomas, por botellas, por mercaderes, por comerciantes, en fin. Pero hoy en día tenemos internet que nos facilita esto, tenemos un medio de comunicación donde la palabra, el mensaje de Dios puede llegar rápidamente a tu hogar, donde quiera que estés. Estás en Step One. Step One es una rama evangelística de nuestra iglesia, la Online World Church. Nuestra iglesia comenzó en 2018 con el propósito de que pudieras convertir tu hogar, tu casa, en un lugar de adoración, utilizando internet con madurez y sabiduría para propagar el reino de Dios. Luego, años más tarde, tuvimos la pandemia, y esto fue de gran ayuda para las personas que no podían salir de casa. Muchas personas se unieron a la iglesia en línea debido a la imposibilidad de asistir a una iglesia local. Valoramos el papel fundamental de la iglesia local para la comunidad, pero nuestro Dios es un Dios sabio y soberano que sabía que habría una pandemia. Así que en 2018, el pastor Chris Durán recibió una dirección del Espíritu Santo de Dios para crear una iglesia en línea, 100% en línea. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos discipulado, aunque sea a distancia, discipulado 1 a 1. Ofrecemos una reunión semanal a la que llamamos Viña. Cada líder dentro de este ministerio, dentro de esta iglesia que se formó, tiene su propia viña. Las mujeres tienen sus viñas y los hombres también. Y allí hay comunión entre los miembros y el discipulador y otros miembros del ministerio, entre hermanos. Y también tenemos los ministerios asociados dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, OC Matrimonio para los casados, OC Kids para los niños, todos los domingos a las 3 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube, @OCBR. Puedes presentar a tu pequeño contenidos bíblicos para niños. OC Kids con Esther Durán, OC Youth para los jóvenes con nuestro querido David Mateucci. Además, internamente tenemos otros ministerios, incluido el Step One, que significa primera parada. Son mensajes que doy yo todos los viernes a las 9 de la noche con el fin de presentarte la visión ministerial y la doctrina de nuestra iglesia, para que tú,
que acabas de llegar o que has estado siguiendo los cultos todos los martes y todos los sábados con nuestro querido pastor Chris Durán, te hayas registrado, pero aún tengan dudas sobre cómo funciona la iglesia en línea. No se vayan de ahí, hoy les explicaré detalladamente cómo funciona. Amados míos, la iglesia en línea fue una visión dada por Dios a nuestro querido y amado pastor Chris Durán, un hombre íntegro, recto, de buen testimonio, que ha vivido verdaderamente la palabra de Dios, es decir, un hombre que se ha convertido de verdad. Y a lo largo de estos 20 años de testimonio ha dado frutos, y los frutos son visibles, no solo a través de sus alabanzas, sus canciones, sus melodías, sino frutos. Esther es un fruto. El matrimonio sólido y consolidado es otro fruto. Una vida de testimonio defendiendo los principios del Evangelio de Dios es otro fruto. Una vida íntegra, recta a los ojos de muchos, también es fruto. Yo soy un fruto del ministerio de Chris Durán, del pastor Chris Durán. En la Online World Church, todos los miembros son frutos de una vida de testimonio. Y el Señor, en 2018, le dio una dirección para que pudiera alcanzar a miles de vidas, personas que estaban cansadas del sistema religioso. Tomen nota de esto. Personas que están cansadas del sistema religioso, personas que no tienen dónde congregarse, personas que han sido heridas y lastimadas por líderes falsos, líderes egoístas, personas que están cansadas de poder contribuir, colaborar con la iglesia local y no tienen la oportunidad de ser escuchadas, de ser enseñadas, discipuladas, orientadas hacia un crecimiento espiritual. Estamos aquí como iglesia del Señor para propagar no el letrero denominacional, Online World Church, OC, sino a la novia de Cristo. La novia de Cristo no se corrompe con el sistema. La novia de Cristo no se alía con la política, porque no hay un Daniel en Babilonia para que así podamos respaldar, aprobar o firmar la autorización para apoyar a Daniel. No hay ningún Daniel en la política. Por el contrario, lo que hay son falsos impostores que se hacen pasar por Daniel, engañando a una multitud de ignorantes que desconocen la palabra de Dios. La Iglesia Online World Church no se alía con la idolatría, porque nuestro objetivo es Cristo. No es el cantante X o la cantante Y, no son las personas que se involucran, que participan, los influencers que están en nuestra iglesia. No, nuestro objetivo es Cristo y dirigir a esas personas hacia Jesucristo. La Iglesia Online World Church es una iglesia que cuenta con ministerios y con ayuda. Tenemos un grupo de liderazgo, líderes que se han formado a lo largo de estos años de ministerio, desde 2018, 2 años antes de la pandemia, personas que han sido preparadas para ayudar a otras personas en su crecimiento espiritual. Todas las personas, todos los miembros, son discipulados uno a uno, a través de Meet, a través de Zoom, por teléfono, mediante llamadas, pero todos son discipulados, todos son cuidados, a todos se les escucha. Por otro lado, la Online World Church ofrece otros ministerios como la OT Kids para los niños, como mencioné anteriormente, OT Youth para los jóvenes, OT Matrimonio para los casados, con ministerios exclusivos para los casados. Una preparación para los comprometidos, porque nosotros no creemos en el concepto de novios, ya que ese tipo de relación lleva a la intimidad fuera del matrimonio, pues el noviazgo significa tener relaciones sexuales. Creemos en lo que dice la Biblia, el compromiso, matrimonio y punto. En la Online World Church tenemos la visión ministerial de cuidar a los casados. Además, preparamos líderes a través de la Escuela de Viñadores dentro del conocimiento de las Sagradas Escrituras, transfiriendo ese conocimiento para que otras personas también alcancen la madurez espiritual. Tenemos otros ministerios como OC Teens para los preadolescentes y adolescentes. También tenemos el atelier con cursos de formación profesional, cocina, oportunidades de empleo y todo lo demás. Contamos con un servicio de asistencia social. Creemos en la visión ministerial, diezmos y ofrendas, la visión profética del diezmo.
De hecho, pronto predicaré sobre el diezmo y la ofrenda, cuál es el significado profundo de este tema y qué entendemos nosotros como iglesia, así también como el sábado, la consagración, guardar el sábado, dejar un día apartado para el Señor, un día en el que meditarás en la palabra, orarás y ayunarás. Creemos en el estatuto perpetuo de guardar el sábado, pero ¿de qué manera guardamos el sábado? Con entendimiento bíblico y no con religiosidad como muchos lo hacen por ahí. Incluso los judíos, que hasta para pulsar el botón de un ascensor tienen que programarlo, porque al ser sábado no pueden pulsar el botón del ascensor. Entonces el nivel de religiosidad asusta, y siempre explico que la religiosidad es peor que la inmoralidad sexual, porque los religiosos, además de no entrar en el reino de Dios, impiden que muchos entren en el reino de los cielos. Explicamos y enseñamos esto en la Online World Church. Creemos que la salvación es individual y que hay un precio que pagar. Después de todo, Jesús dejó una carga, un fardo, y el fardo que nos dejó es ligero. Si tú, siendo una higuera plantada en el reino de Dios, en la viña del Padre, no das frutos, el hacha ya está puesta al tronco del árbol, y un árbol que no da frutos es cortado y arrojado al fuego para ser quemado, tal como en la parábola del viñador. Es decir, no creemos en eso de una vez salvado, salvado para siempre. La teoría de una vez salvado, salvado para siempre. Haz lo que quieras, pero estás salvado. Luego te arrepentirás y volverás a Cristo. No creo en eso. Porque si una persona que en algún momento conoció a Jesucristo se desvió del camino recto del Señor y muere hoy, irá al infierno y no al cielo. Eso es un cuento de teología, de corrientes teológicas, donde unos levantan la bandera arminiana, otros la calvinista, y así se pierden en una mezcolanza, donde al final permiten que la letra eclipse la revelación del Espíritu. Y nosotros creemos que un árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. En la Online World Church también creemos que el matrimonio es para una sola vez, para siempre. Creemos en un pacto, en una alianza que Dios estableció con Abraham y que así Dios decidió morir por Abraham y Abraham decidió morir por Dios. Abraham ahuyentó a las aves de rapiña, hizo exactamente todo lo que Dios le pidió y luego, años más tarde, Dios cumplió su palabra y murió en la cruz del Calvario para representar la salvación para la descendencia de Abraham. Pero eso es un sermón para otra ocasión. Aquí mismo, en Step 1, hablaré sobre ese pacto y alianza sobre el matrimonio que es para una sola vez. Claro que Dios perdona el tiempo de la ignorancia a aquellos que no conocían la palabra de Dios, y esas personas tienen la oportunidad de ser felices. Sin embargo, desde el momento en que conoces la verdad, el matrimonio es para toda la vida. En la Online World Church, creemos en la fidelidad a la verdad, en la sencillez, en la humildad y en el buen testimonio. Por ejemplo, tener un don no significa tener fruto, porque muchas personas piensan que por tener el don de profetizar, el don de enseñar, el don de cantar, es de Dios. No, Dios da el don, y el don es irrevocable. Y si la persona hace mal uso del don, algún día rendirá cuentas ante Dios por el mal uso que hizo del don que recibió. Creemos en frutos acompañados de dones, por eso aquí en la Online World Church ponemos a prueba a los apóstoles que dicen ser apóstoles y no lo son. No vamos a fijarnos en las hojas, en cuántas hojas tienen las personas, sino que queremos ver frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de transformación, de cambio de carácter, de cambio de actitud, frutos. Los frutos deben ir acompañados de los dones y los dones de los frutos. De lo contrario, aquel que profetiza cuando Dios no le manda profetizar, algún día tendrá que rendir cuentas de los dones que le fueron otorgados. Y si la persona hizo mal uso de ese don, algún día rendirá cuentas de ese mal uso. Sin embargo, ponemos a prueba a los apóstoles que dicen ser apóstoles y no lo son. Vigilamos para no perder el primer amor. Estamos atentos para no tolerar a esa falsa profetisa, Jezabel. Por ejemplo, Brasil, al ser un país místico,
lleno de creencias e ideologías, lleno de situaciones que tergiversan el Evangelio, la palabra de Dios, vienen muchos falsos profetas a profetizar. Aquí enseñamos que la profecía debe ser juzgada y el ministerio profético de quien está profetizando debe ser evaluado, debe ser observado. Entendemos que debe dar frutos y no es a todo el mundo a quien le decimos amén. En la Online World Church enseñamos sobre el honor, sobre honrar a un líder, sobre honrar a una autoridad. Enseñamos sobre principios bíblicos y principios familiares, sobre el compromiso. No es una iglesia donde las personas que están en internet piensan que van a recibir el mensaje en su casa y ya está todo bien. Enseñamos a los miembros a ser participativos a través de sus resúmenes, de sus notas, de lo que estas personas comprendieron del mensaje que fue ministrado, lo que ese mensaje les aportó a ellos mismos, capaz de provocar un cambio y una actitud en la vida de una persona. Por eso pedimos y solicitamos resúmenes, notas de los cultos que fueron ministrados por el pastor Chris Durán todos los martes y todos los sábados a las 9 de la noche por el canal de YouTube. Enseñamos sobre el devocional. ¿Qué es un devocional? Lectura de la palabra, meditación bíblica y oración. Guiamos a los miembros, a los discípulos, a leer la Biblia para que así no sean ignorantes del conocimiento. Porque una persona ignorante es fácil de doblegar, es decir, de engañar. Y no queremos que nuestros miembros, nuestros discípulos, sean ignorantes de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Los líderes que guían a las personas a querer conocer la verdad, esos son líderes de verdad, porque mi deseo es que no te engañen. Aquí enseñamos sobre el principio de la lectura, la revelación del entendimiento, de la meditación, de la oración. En la Online World Church creemos en el ayuno que mortifica a uno mismo, que hace morir la carne, que hace morir el orgullo, el ego de la persona, para que el espíritu humano sea sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Después de todo, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, y estos tres elementos deben estar sanos para caminar alineados con el Espíritu Santo de Dios, porque enseñamos que tu cuerpo es el santuario del Espíritu Santo de Dios. Cuando prostituyes tu cuerpo, estás expulsando al Espíritu Santo de Dios que habita dentro de ese santuario, porque el cuerpo es un santuario. Enseñamos sobre la gula, porque la gula también maltrata al cuerpo, maltrata a ese santuario, y la gula es pecado. Enseñamos acerca del alma. Las emociones deben estar equilibradas, deben ser tratadas. A las personas que sufren de depresión, a las personas que tienen dificultades con la ansiedad, el miedo, el síndrome de pánico, les enseñamos que el amor a Dios expulsa todo temor. El Señor tomó sobre sí todo el dolor y toda la enfermedad. Y el Señor suple nuestras necesidades y dice, no se preocupen por nada, ni por qué comer, beber o vestir, porque el día de mañana no les pertenece. Así que tratamos el tema de la ansiedad, de la depresión, cuidamos de la vida. En la Online World Church enseñamos sobre la meditación bíblica, la oración, la intercesión y el ayuno, porque el ayuno mortifica la carne. El ayuno te hace sensible, como dije anteriormente. El ayuno hace que tu espíritu sea sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Una vida con propósito es una vida de resultados. Y eso es lo que enseñamos aquí en la Online World Church. Y hoy, mis amados, ustedes que vienen por primera vez, comprendan los pilares de la doctrina de esta iglesia. ¿Cuáles son los pilares? Santidad, vivir en santidad, sean santos como el Señor es santo, porque la honra de la mujer de la iglesia es la santidad. Enseñamos que una mujer virtuosa guarda su honor, como un hombre valiente guarda sus riquezas, porque la santidad es fundamental para reconocer a una iglesia. Luego enseñamos sobre el honor a las autoridades, principalmente a aquellos que traen la palabra, como dice en el libro de Timoteo. Aquellos que llevan la palabra son mensajeros de la palabra, son dignos de doble honor.
enseñamos sobre el respeto y la sumisión a una autoridad constituida por Dios. ¿Cuál es el otro pilar? El compromiso y la dedicación. Enseñamos a las personas a comprometerse, a no ser espectadores, a no ser creyentes tibios, porque a los tibios Jesús los vomitará. No queremos laodicenses, queremos una iglesia avivada, una iglesia presente, decidida a ser verdaderos creyentes. Aquí tenemos algunos pilares: la santidad, el compromiso, la fidelidad. Los principios deben aplicarse, el pacto debe establecerse. Creemos en un pacto de alianza eterna con el Señor. Creemos que siempre debemos guardar, estar vigilantes, porque no sabemos qué día vendrá el Señor, ni a qué hora. Por eso debemos estar siempre vigilantes. Debemos tener aceite en nuestras lámparas. Aquí enseñamos sobre estos principios. Guardamos el sábado con entendimiento y no con religiosidad. Creemos en el acto profético de los diezmos y las ofrendas. Lo sabemos, lo explicamos y lo enseñamos. Creemos en vivir una vida de compromiso, una vida con propósito. Todo esto son las doctrinas de la Iglesia Online World Church, una iglesia sin fronteras. Y nuestro propósito es que tú recibas el mensaje. Tú que estás cansado de que te roben los falsos profetas, tú a quien te han extorsionado con el tema de los diezmos y las ofrendas, donde muchos aquí, representando a la viuda, pasaron hambre y muchos, representando al huérfano, fueron abandonados. Tú que estás herido por falsas profecías, te enseñaremos qué es la verdadera profecía, cómo evaluar un ministerio profético y cómo juzgar una profecía. Tú que estás cansado de este sistema, un sistema que todo lo puede, un sistema de vamos a despegar hacia arriba, un sistema de avivamiento, cuando Dios habla de renuncia, cuando Dios habla de arrepentimiento, de que lloren los ministros, lloren los profetas, llore la iglesia, arrepiéntanse, porque Jesús está regresando y que los días serían malos. El amor de muchos ya se ha enfriado, no se va a enfriar, ya se ha enfriado. Y ahí vienen los herejes y aquellos que quieren ver sus iglesias llenas por los diezmos, por las finanzas, por las ofrendas, y dicen, estamos viviendo el avivamiento. Pues yo digo, no hay avivamiento, porque estamos en los últimos días, donde el amor de muchos ya se ha enfriado. Es contradictorio hablar de avivamiento, mientras que ya estamos viviendo la sequía, la era del anticristo, del falso profeta y de la bestia. Hoy, la Online World Church es un brazo evangelístico dentro de la iglesia, del cuerpo, y nuestra misión, nuestro papel, es reunir a los que son fieles a Dios, agrupar a los que son fieles, a aquellos que hicieron pacto y alianza con el Señor. Salmo 50, versículo 5. Así que, queridos míos, lamentablemente lo que se enseña por ahí es idolatría. Idolatría de un sistema evangélico gospel corrupto, idolatría de una iglesia prostituta que se vende por la política, que se vende por conceptos humanos, donde la teoría del hombre prevalece por encima de la propia palabra de Dios. Hoy estamos aquí para confrontar un sistema caído, corrupto, el sistema de la bestia, que es el sistema religioso y el sistema político. Recuerden, la bestia, el falso profeta y el anticristo. El sistema de la bestia es el sistema religioso y político. Van de la mano y muchas iglesias le abren las puertas a ese sistema. Y muchos pastores han estado predicando la idolatría, mientras que nosotros estamos en contra de la idolatría. Porque dice allí en Salmos 115, tiene boca, pero no habla, tiene ojos, pero no ve, cuando habla de imágenes esculpidas. Pero no es solo la iglesia católica a la que debemos señalar como una iglesia idólatra, herética, mentirosa y falsa. No es solo la iglesia católica, que durante muchos años y siglos ha sido una gran ramera. No, la iglesia evangélica también, como hija, se ha convertido en una gran ramera, una gran prostituta. Así, vendiendo la palabra de Dios, construyendo, convirtiendo a los pastores en ídolos para ser venerados por los idólatras. No es solo la imagen de los santos, no, porque la Biblia condena desde la época de Aarón, que construyó un becerro de oro, hasta los días de hoy, hasta el Apocalipsis, Dios condena la imagen esculpida por manos de hombre
hecha por manos de hombre, ya sea representación de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Dios condena eso. No es solo la Iglesia Católica la que está equivocada. La Iglesia evangélica ha estado haciendo ídolos y llevando a una generación ignorante a la idolatría, porque la gente no quiere leer, no quiere tener conocimiento. Pues como voz profética del Señor, no tengo ningún temor en decir que la Iglesia evangélica y principalmente brasileña se ha convertido en una ramera de los últimos días, porque quien va al cielo no es la católica, no es la evangélica, no es la bautista, no es la asamblea. Quien va al cielo es la novia de Cristo, aquella que no se corrompe con el sistema, aquella que no se corrompe con la política. La novia de Cristo que vive en santidad, que lava sus vestiduras en el arroyo. La novia de Cristo que quiere vivir una vida íntegra y no se corrompe con este sistema. Esa es la iglesia del Señor, la que guarda los principios de la palabra del Señor. Y si hay un poco de eso aquí en la Online World Church, y si hay un brazo para eso dentro de lo que Dios planeó como un ministerio, aquí estamos, Señor, que se cumpla en nosotros tu voluntad. Amados míos, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 6, dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió alrededor de Aarón y le dijo: Ven, haznos dioses que nos guíen, pues ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Un pueblo acostumbrado a la idolatría, un pueblo ignorante que fue azotado en la tierra de Egipto, que pasó hambre, que fue esclavo. Así son muchos hasta el día de hoy, esclavos ignorantes que aun siendo sufridores, aún sufriendo los azotes de la vida, aún sufriendo los azotes de Egipto, del engaño, de la maldición del engaño, aún así piden ídolos. Salí del sistema de la idolatría, donde se adoraba a María. Salí del sistema católico, pero entran en otro sistema donde adoran a un ídolo, a un pastor, a un apóstol, donde adoran a un obispo, donde siguen a falsos profetas, profetas de Baal. Un pueblo ignorante sufrirá las consecuencias de su ignorancia, porque cuando conozcan la verdad los liberará. Pero la mayor culpa la tienen esos líderes que solo piensan en los beneficios. Pero, Pastor Lucas, tú estás criticando a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica. Pues les digo, la verdadera iglesia es la novia de Cristo. No es ni el sistema católico, ni el evangélico, ni el espiritista, ni el budista. Es la novia de Cristo la que vive verdaderamente el evangelio de Jesús, la que no se corrompe con el sistema, la que no se vende, la que no se prostituye. La iglesia evangélica brasileña ha sido una ramera, sí, le duela a quien le duela. Y la mayor culpa ha sido de los líderes de esta generación que son oportunistas, ambiciosos, ladrones disfrazados de ovejas, que solo quieren el diezmo de sus fieles para construir templos grandiosos, para que ellos mismos obtengan sus propios beneficios, para andar en sus autos de lujo, para presumir en sus redes sociales. Ladrones, hipócritas, avaros, falsos profetas, falsos pastores deben ser denunciados. ¿Estoy diciendo algo en contra de la verdad? ¿Acaso alguien se atreve a llamarme mentiroso o a decir que estoy siendo demasiado duro? Pues Jesucristo tomó un látigo, volcó la mesa de los cambistas y los expulsó del templo. Porque muchos de esta generación merecen ser azotados por el Señor Jesús. Porque en el último día Jesús dirá: apartaos de mí, porque nunca os conocí. Pero estos tenían templos de 5,000, 6,000 personas con pantallas gigantes maravillosas y decían: estamos viviendo el avivamiento. Y nosotros aquí decimos: no habrá avivamiento, no lo habrá. Sálvese quien pueda, porque está lleno de herejes. ¿Seguimos? Aarón respondió al pueblo: quiten los aretes de oro de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Éxodo 32:2. Aarón quiere tu oro, desea tu plata, no quiere tu vida en el altar, no quiere lo que nosotros queremos para ti, que conozcas la verdad, que leas la Biblia,
que hagas un resumen, que tomes notas, que medites en la palabra, que ayunes, que ores. Él no quiere eso. Por eso muchos dicen, no existe la iglesia en línea. Hipócritas, porque en la pandemia todos se pasaron a lo en línea. Hipócritas. Me dan náuseas al escuchar esas frases porque la iglesia estaba en la casa de Aquila y Priscila, porque aquí entre nosotros, hoy viendo esto, hay ese tipo de hipócritas. Pues les digo a ustedes, hipócritas, el fuego arde y el azufre huele. Arrepiéntense de su hipocresía mientras haya tiempo, fariseos, hipócritas de esta era. Pero el pueblo que se deje guiar por Moisés no será engañado, pero aquel que quiera el ídolo, entonces traerá su oro, traerá su ofrenda, traerá su diezmo, alimentará la ostentación de pastores corruptos, de apóstoles corruptos. Entonces todos se quitaron sus aretes de oro y se los llevaron a Aarón. Versículo 4. Él los recibió y los fundió, lo transformó todo en un ídolo que modeló con sus propias herramientas, dándole la forma de un becerro. Entonces dijeron, he aquí tu Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Presta atención, los sacerdotes conocen la palabra, pero no la practican. El falso profeta conoce la palabra, pero no la practica. El falso apóstol también conoce la palabra. Ellos son la representación de Aarón, que conoce la verdad y engaña a un pueblo ignorante que no quiere conocer la verdad. Un pueblo perezoso que no quiere leer la Biblia, y lo que Él le dice a ese pueblo ignorante, he aquí a tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un Dios que abrió el mar rojo, un Dios al que ellos no vieron, pero que trajo las codornices, que trajo la cortina para separar el sol ardiente del desierto, para no quemarles la piel, un Dios que trajo el maná, un Dios que trajo también una cortina de fuego para poder calentarlos en el frío del desierto y la nube que estaba sobre ellos. Todo eso Dios lo trajo. Dios mostró la muerte del primogénito, las lluvias de piedra, las ranas, los piojos, la úlcera, las plagas de Egipto. Y aún así, un pueblo de corazones endurecidos prefiere permanecer en la ignorancia y la idolatría, idolatrando a un falso apóstol, a un falso pastor, idolatrando a un sistema corrupto. ¿Cuántos católicos son ciegos que aún leyendo no logran ver y tratan de buscar justificación diciendo que por medio de María Dios vino? Ignorantes que no quieren leer la palabra, que esos se vuelvan ciegos, sordos y mudos. ¿Cuántos evangélicos han idolatrado a pastores y apóstoles, dando todo lo que tienen, sus riquezas, dando sus ahorros, personas que no tienen, pero están quitando de la boca de sus hijos para dar a falsos apóstoles, sin conocer antes los frutos del techo ministerial bajo el cual se colocarán? No seamos ignorantes, porque al ver esto, Aarón construyó un altar y dijo, he aquí a vuestro Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Al día siguiente, se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, sacrificio y comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó para entregarse a la juerga. Y cuando Moisés oyó el balido, Dios dijo, desciende rápidamente, porque este pueblo que saqué de la tierra de Egipto se ha prostituido. Ve, Moisés, con vara, ve con cayado, destruye el becerro de oro. Pues esa noche yo vengo con vara, vengo con cayado a decir, arrepentíos de la idolatría, porque predicamos contra la idolatría. Aquí en la Online World Church predicamos contra el sistema de la bestia, y en el sistema de la bestia está la religión junto con la política. Y luego en la campaña política todos levantan al ídolo, al mito, oh pueblo de Egipto, ¿desde cuándo Dios está de acuerdo con aquel que sirve a Baal y a Dios? Sirve a dos señores, la idolatría, y dice que sirve a Dios. ¿Desde cuándo Dios está de acuerdo con eso? Con el ecumenismo. ¿Desde cuándo sus idólatras? Arrepentíos de la idolatría. Porque aquí en este culto hay muchos idólatras que levantaron la bandera en la campaña política. Pues Brasil, por ejemplo, tuvo el presidente que se merecía por su corrupción, por su idolatría y por su ignorancia. Lo tuvo porque toda autoridad es constituida por Dios, sea buena o mala.
pero es hora de que los verdaderos adoradores adoren al Señor en espíritu y en verdad. Es hora de que la generación de Samuel se levante en esta nación corrupta brasileña. Es hora de que la generación de Samuel no se conforme con la mentira del sistema evangélico, porque quien va al cielo es la novia de Cristo. Y cuando Moisés bajó con su vara, Moisés rompió el becerro de oro. Amados míos, no se dejen engañar, no permitan que los engañen. Hay muchos evangélicos que irán al infierno y principalmente esos grandes líderes que predican la mentira. No se habla de idolatría, solo de la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica, sí, ha sido una gran ramera. Pues esta noche quiero decirles que en la visión ministerial de la OUC, este tipo de mensaje se enseña a los miembros. Si deseas formar parte, haz tu registro en el sitio web de nuestra iglesia que está en la descripción de este video. Al final de la página verás escrito "Quiero participar" y debajo deberás hacer clic para rellenar el formulario y poder registrarte. Nos pondremos en contacto contigo, así que bienvenidos a la Online World Church, una iglesia sin fronteras. La paz del Señor.